Hay clavelito blanco, clavelito jaspeadito, perfumado con su beso, yo lo guardo de recuerdo. Nos queda Olga Gutiérrez de Sánchez, quien es la esposa de uno de los integrantes de los Cantores de Punilla. Ella en sí misma es integrante de distintos cuerpos de baile folclórico, es actriz vocacional, mamá de 3 hijos, y a pesar de todo ello, esta mujer se enorgullece de haber sabido reinventarse a sí misma porque pudo completar sus estudios, cosa que no había podido hacerlo en su momento. Cuando Mabel era chiquita, yo quiero que primero haga una pequeña pintura de cómo hacía, de cómo se trasladaba ella siendo una niña que vivía en la zona del Castillo Amarillo. Sí, en ese entonces Castillo de Zárate. En ese entonces Castillo. Ahora no sé cómo se llama. Claro, Castillo de Zárate también lo conocemos como Castillo de Zárate, pero la escuela era la San Martín. Entonces, ¿cómo se hacía para venir y cómo era el paisaje entonces de esa zona? Porque estamos en otra... Sí. Buenas tardes, soy del 48, así que sigan sacando cuenta. Yo nazco en Córdoba, pero mi mamá vivía aquí en Carlos Paz, en el Castillo de Zárate, que es el Castillo Amarillo que le llaman el pueblo. A los 6 años empiezo la primaria en la Escuela San Martín. No había transporte, solo la COTAP que iba hasta tanto y cada 2 horas y volvía y el transporte que iba al norte. Entonces mi mamá, en ese castillo estaba yo, mis tíos, familia Osés, y los únicos vecinos que teníamos era la familia Lovera, que vivían antes del castillo. Éramos todos los vecinos que había. Entonces cuando yo empiezo la escuela, mis primos ya habían empezado antes porque eran mayor. Entonces, como era ser única hija, mi mamá me cuidaba como oro. Entonces, cuando ella no me podía acompañar hasta la escuela, iba mi tía. Entonces, nos cruzaban el Puente Negro, que yo le tenía terror a ese puente, y nos acompañaban un poco más hasta que ella podía ver que ya bajábamos donde está la Casa de la Amistad, íbamos por los caminitos hasta la Escuela San Martín. Cuando ella calculaba la hora que salíamos, venía caminando, cruzaba el puente y nos esperaba en el mismo lugar para hacernos llegar a casa. Porque todo se hacía caminando, no había transporte, como dijo ella. El único transporte vino después la familia Lauren con el Serranito. Bueno, estuvimos 10 años ahí, después tuvimos que irnos y nos vivimos a vivir cerca de La Olla. Una cosa, Olga, antes de que nos olvidemos, porque seguramente después nos vamos a venir para otro sector de Carlos Paz, es decir, cuando cruzaban el arroyo Los Chorrillos, ¿qué ocurría? Porque hay una idea de que con los años hemos agraviado de tal manera a nuestro medio ambiente que las sequías son de este tiempo y no de antes. Sí. Pero usted me contaba otra cosa. Claro, nosotros teníamos que cruzar el puente del centro, porque también lo conocí cuando fue de madera. Yo era chiquita, todavía era de madera, después lo hacen de material. Cuando ya nos trasladamos a La Olla a vivir ahí, entonces había momentos que, no sé si para noviembre, octubre, el río medio se secaba del todo, pero nosotros no teníamos que cruzarlo porque teníamos prohibido por nuestras madres. Pero no, nos descalzábamos, cruzábamos el río y recién buscamos para ir para el lado de La Olla. Y cruzaban por frente de la casa del doctor Conde, que en ese entonces era como un parque adelante y atrás tenía la vivienda. Eso era todo. Sí. Pero bueno, la asignatura pendiente que tuvo Olga, porque de acuerdo a ese cuidado tremendo que tenía la mamá de no dejarla, es decir, que avanzara más o que levantara las alas antes de tiempo. Eso es el problema de ser hija única, yo sufrí mucho. ¿Por qué? Porque era sobremanera de protegida. Entonces, cuando yo termino la primaria, mi ilusión era hacer secundario. Y no, porque la mujer tenía que estar preparada para ser modista, peluquera, casarse y tener hijos. Y vivir de la costura. Y yo no, quería hacer secundario. Me mandó a otra academia, al vicio, porque no aprendí nada. Entonces empecé a trabajar. Pero antes conozco al que es mi marido ahora, a los 14 años lo conozco. Otro problema. No me permitían tener novio, pero yo me escapaba, lo veía
Y tuvimos 8 años de novio. Bueno, después ya a mi mamá le permitió entrar a casa, qué sé yo tenía 22 años. Sí. Ya le gané por cansancio. Sí. Vale. Entonces a los 22 años, yo tenía 22, el 25 nos casamos y es la actual pareja que tenemos, bueno, todavía convivimos, tenemos 42 años de casado. Y Olga, ¿cuándo tomó la decisión de realmente estudiar esa asignatura que no se pudo? Bueno, cuando escucho la radio que se iba a abrir un secundario para adultos, que era el primero que se abría para adultos, que era el CEN 217. Fui y me anoté, sola, sin decir nada, otro problema para mi mamá, porque yo tenía que cuidar hijo y marido. Claro. Entonces me anoté y la señora Graciela de Conde fue nuestra primera directora. No, a la vez los profesores aprendieron con nosotros porque algunos no habían trabajado con adultos, otros sí, y terminé el secundario. Ayudaba por marido y los chicos porque hacíamos mapas a mano, no como ahora. Claro. Había que hacer las famosas sábanas para la profesora Coca, que nos exigía. Y terminé el secundario. Mi ilusión era haber seguido la carrera de medicina. No, de asistente social. Pero en el año siguiente me convoca para trabajar en el primer hogar de día que se abre en Carlos Paz, que es en la escuela de en el barrio Carlos Paz Sierra, que es la Villa Alegre. Yo con mi adulto le pusimos ese nombre, hice un concursito entre ellos y le pusimos ese nombre. A mitad de ese año me convoca el señor Claudio Swarovski, que más de uno lo debe conocer, ha sido poeta, folclorista, que ya no está entre nosotros, para llevarme a bailar al departamento de folclore porque hacía falta gordas y grandotas para un cuadro de Perú. Yo no sabía lo que era un paso básico. No sabía lo que era un paso básico. Y él me lo enseñaba en la galería de mi casa porque sabía que a mí me gustaba bailar. Allá fui. Bueno, otro problema, pero bueno, lo dejemos. Y de mi primera actuación en el baile fue en el escenario de Cosquín ese mes de noviembre del 90. Menudo debut, menudo debut. En Cosquín. Al otro año vuelvo al departamento de folclore a preguntar si podía seguir bailando, qué sé yo, y me dijeron que sí, y ahí toma el elenco de adultos el señor Ricardo Pereira. Pero tenía que hacer los 6 años de folclore, y los hice, teórico y práctico. Porque me gustaba bailar. Y empezamos a viajar con este profesor que nos llevaba por todas partes, por todas las provincias, porque gracias a eso he conocido muchas provincias. ¿A cuál evento había en Carlos Paz para colaborar de beneficio, o sea, para cooperadora? Bailábamos, qué sé yo. Quería ser artista de teatro. Allá empecé. Ya me anima. Ahora, ¿ustedes dudan de que lo va a lograr? Sí. ¿En algún momento va a ser la actriz que ella pretende ser? Y ahí se me presentó una amiga, me dice, en la facultad dan un curso acelerado de Relaciones Públicas. ¿Querés que vamos? Me dice, vamos. Dejé el teatro y ya hice 2 años de Relaciones Públicas para tener otro certificado, porque bueno. Cuando termino ahí, vuelvo a empezar teatro. Y ahí el profesor Alberto Ramos, que era nuestro profesor, me pregunta si me animo a integrar la la compañía de teatro que iba a preparar Esperando la Carroza. Le dije que sí, claro, porque era lo mío, los escenarios. Y bueno, la preparamos, la presentamos 2 temporadas en Carlos Paz, tuvimos premio, tuvimos mención, pero lamentablemente cuando somos locales no hay ayuda. Entonces creo que la vamos a volver a presentar. Y sigo bailando porque me convoca un profesor de Cosquín al estudio de danza de Cosquín para que fuera también allá. Allá estoy bailando y allá estoy preparando también una obra de teatro. Esa es toda mi vida rapidísima. Como pueden ver, no son necesarias las preguntas. Lo que me proponía lo conseguía. Era así, mula. Muy bien. No salí nada de lo que quería mi mamá. Bueno, muchísimas gracias. Olga, muchísimas gracias. Al alma hay que darle de